¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Hola jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a ver nuestro tema 1 de la unidad 3 de trigonometría, que son transformaciones trigonométricas. Transformación de una suma o diferencia a producto. Suma y diferencia de senos. Acá tenemos para dos ángulos, en este caso alfa y teta, la suma de sus senos va a ser igual a 2 veces el seno de la suma de estos ángulos entre 2 por el coseno de la diferencia de los ángulos entre 2. Y para la diferencia de los senos va a ser igual a 2 veces el seno de la diferencia de los ángulos entre 2 por el coseno de la suma de los ángulos entre 2. Suma y diferencia de cosenos. Acá tenemos igualmente para dos ángulos, en este caso alfa y teta, la suma de sus cosenos va a ser igual a 2 veces el coseno de la suma entre 2 por el coseno de la diferencia entre 2 de los ángulos. Y para la diferencia de sus cosenos va a ser igual a 2 veces el seno de la suma entre 2 por el seno de la diferencia de los ángulos entre 2. Transformación de un producto a una suma o diferencia. Acá tenemos igualmente para dos ángulos, alfa y teta, que 2 veces el producto de su seno del primero por el coseno del segundo va a ser igual al seno de la suma de los ángulos más el seno de la diferencia de los ángulos. También que 2 veces los cosenos de estos dos ángulos va a ser igual al coseno de su suma más el coseno de su diferencia de los ángulos. Y para 2 veces el producto de los senos de estos dos ángulos va a ser igual al coseno de su diferencia menos el coseno de su suma. Propiedades. Si tres ángulos suman 180 grados, va a cumplir que la suma de los senos de esos tres ángulos va a ser igual a 4 veces el producto de los cosenos de sus ángulos mitades. También va a cumplir que la suma de sus cosenos va a ser igual a 4 veces el producto de sus senos de sus ángulos mitades más 1. También que la suma de los senos de sus ángulos dobles va a ser igual a 4 veces el producto de sus senos. Que la suma de los cosenos de sus ángulos dobles va a ser igual a menos 4 veces el producto de sus cosenos menos 1. También que la suma del cuadrado de sus senos va a ser igual a 2 más 2 veces el producto de sus cosenos. Y que la suma del cuadrado de sus cosenos de esos tres ángulos va a ser igual a menos 2 veces el producto de sus cosenos más 1. Ahora vamos a ver nuestro ejemplo de aplicación. Nos piden reducir nuestra expresión S que tenemos acá. Y nos dan que X va a ser igual a pi décimos, como dato. Entonces, tenemos acá dos productos, uno de coseno y uno de seno. Entonces, para poder aplicar la propiedad, vamos a multiplicar primero por 2. Y después de multiplicar por 2, vamos a pasar este producto de cosenos a suma, teniendo que este va a ser igual al coseno de su suma más el coseno de su diferencia. Y ahora, para el seno, vamos a pasar este producto a suma, teniendo que va a ser igual al coseno de su diferencia menos el coseno de su suma. Ahora vamos a operar lo que tenemos en cada uno de los paréntesis, teniendo que en el primer caso nos va a resultar coseno de 5x, en el segundo coseno de 2x, en el tercero coseno de 4x y en el cuarto coseno de 5x. Y vamos a cambiar de signo porque tenemos un negativo adelante del corchete. Y ahora vamos a sumar los cosenos de 5x, que como sabemos como son iguales va a ser 2 cosenos de 5x, eso va a quedar igual. Ahora vamos a reemplazar el valor de x, que es pi décimos, teniendo que para el primer caso nos va a resultar 2 coseno de pi medios, que como sabemos coseno de pi medios es 0. Ahora vamos a quedar coseno de 2 pi décimos menos coseno de 4 pi décimos. Como hacemos 2 pi décimos equivale a 36 grados y 4 pi décimos equivale a 72 grados. Y reemplazando los valores de sus ángulos notables, vamos a tener que, para el primer caso, el coseno sabemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa, va a resultar raíz de 5 más 1 sobre 4. Y para el segundo caso va a resultar raíz de 5 menos 1 sobre 4. La diferencia de estos dos, al operar, va a resultar igual a 1 medio. Y como ese es el valor de 2s, el 2 va a pasar a dividir, teniendo que s va a ser igual a 1/4, que es lo que nos están pidiendo. Series trigonométricas. Nuestro primer caso es cuando tenemos una serie de senos cuyos ángulos se encuentran en proporción aritmética. Acá tenemos que la suma de estos senos
va a ser igual al seno del número de términos por la razón entre 2 sobre el seno de la razón entre 2. Y eso multiplicado por el seno del primer ángulo más el último ángulo entre 2. Y ahora, cuando tengamos una serie de cosenos cuyo ángulo se encuentra en expresión aritmética, va a cumplir que la suma de sus cosenos va a ser igual al seno del número de términos por la razón entre 2 sobre el seno de la razón entre 2 por el coseno del primer ángulo más el último ángulo entre 2. Ahora vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Nos piden simplificar nuestra expresión P, que como vemos en el numerador hay una suma de senos que están en progresión aritmética. En el denominador igualmente hay una suma, pero de cosenos que están en progresión aritmética. Entonces vamos a ver primero nuestros datos. Sabemos que en ambos casos, en el seno y en el coseno, su primer ángulo es x, su último ángulo es 7x. Igualmente en el numerador hay 4 términos, igualmente en el denominador 4 términos. Y para ambos casos también la razón es 2x, ya que va aumentando de 2x en 2x sus ángulos. Y vamos a reemplazar en nuestras propiedades que tenemos. Y vamos a empezar por el numerador, que es una suma de senos. Entonces este va a ser igual, como ya sabemos, a la propiedad que tenemos acá. Y reemplazando los datos que ya hemos mencionado, vamos a tener que este va a resultar al seno de 4x sobre x por el seno de 4x. Ahora vamos a aplicar igualmente la propiedad para el denominador, que son suma de cosenos. Entonces, al reemplazar nuestra propiedad que ya la sabemos, va a resultar igual al seno de 4x sobre seno por el coseno de 4x. Ahora, ya teniendo el numerador y el denominador, vamos a dividir estos dos, teniendo que los senos de 4x se van a ir y los senos de x también se van a ir, teniendo que queda en el numerador seno de 4x y en el denominador el coseno de 4x. Y como sabemos, seno entre coseno es tangente, al final la expresión P va a resultar igual a tangente de 4x, que es lo que nos están pidiendo. Ahora, joven, los invita a pasar a su libro de actividades de la página 72 a la página 77. Ahí tendrán problemas resueltos y problemas propuestos para practicar.